Escuché lo peor que mi esposa dijo de mí, y ahora, no volverá a verme jamás. Me llamó patético, aburrido, un cajero automático andante sin alma. No tenía ni la más remota idea de que su esposo estaba sentado a 3 reservados de distancia, decidiendo ya cómo iba a terminar todo esto. Me llamo Emilio Vargas. Tengo 45 años. Dirijo una compañía de logística y transporte que emplea a 63 personas en varios estados del Bajío y el centro del país, y construí cada pieza de ella desde cero. Sin herencias, sin inversores que me dieran un cheque y me desearan suerte. Solo un camión alquilado, un celular con demasiados contactos, y esa clase de terquedad que o arruina a un hombre o lo forja. En mi caso, me forjó. 20 años de trabajo duro, de madrugadas, de noches tardías y cenas perdidas, y convertí ese único camión en una flota que mueve mercancías por todo el corazón de México. Creí que estaba construyendo seguridad para mi familia. Resulta que solo estaba construyendo un mejor objetivo. Mi esposa Valeria y yo llevamos 18 años casados, y tenemos 2 hijos. Mateo tiene 17 y está inmerso en la pesadilla de las solicitudes para la universidad, pensando entre el TEC de Monterrey y la UNAM. Sofía tiene 14 y todavía es la clase de hija que abraza a su padre sin que se lo pidan. Al menos, lo era en aquel entonces. Espero que nada de lo que está por venir en esta historia cambie la forma en que ella me ve. Aunque he llegado a comprender que no puedo controlar eso. Todo lo que puedo hacer es decir la verdad. La noche en que todo se desmoronó comenzó como cualquier otra cena de negocios que había tenido en la última década. Estaba en Il Canto, un restaurante italiano de lujo en Polanco, el tipo de lugar que esperaban los clientes que intentaba cortejar. Estaba tratando de cerrar un contrato anual de 40 millones de pesos con un agente de carga de Monterrey. Un gran negocio. El tipo de acuerdo que significaba algo, que me permitiría expandir nuestras rutas del norte y finalmente contratar al gerente de operaciones que había estado posponiendo. Estaba sentado en un reservado en la esquina del fondo, de esos con respaldos altos que te hacen sentir como si tuvieras tu propia sala privada dentro de la sala. Fue entonces cuando escuché la voz de Valeria. Estaba 3 reservados detrás de mí, y al principio, casi no reconocí su risa. Era más aguda de lo que recordaba. Más viva que cualquier cosa que le hubiera oído en meses, quizás más. Mi primer pensamiento fue de sorpresa y genuina confusión. Me había dicho esa noche que iba a cenar con su amiga de la universidad, Brenda, para ponerse al día con vino y pasta. Una noche de chicas. Nada inusual en eso, pero esto no sonaba a ponerse al día con una amiga. Entonces la oí decir mi nombre. Algo frío recorrió mi pecho en el momento en que lo dijo. Emilio es tan predecible, que llega a ser doloroso, estaba diciendo. Y usó esa voz particular que siempre usaba cuando creía que estaba siendo ingeniosa. Esa voz que usaba en las cenas cuando quería sonar inteligente. Él genuinamente cree que mantener a la familia lo convierte en una especie de héroe. Como si firmar cheques fuera lo mismo que ser un hombre de verdad. Debería haberme levantado en ese mismo instante. Debería haber caminado hasta allí y enfrentado lo que fuera que estuviera pasando. En cambio, me quedé sentado, congelado, mientras mi cliente al otro lado de la mesa me preguntaba sobre plazos de entrega y la capacidad de los centros de distribución regionales. Ya no le queda fuego, Mauricio, continuó Valeria. Y escuchar el nombre de otro hombre salir de su boca me golpeó como algo sólido. Ni pasión, ni espontaneidad. Es solo trabajo y más trabajo, y esas historias interminables sobre rutas de transporte y sistemas de almacén. Dios, a veces siento de verdad que estoy casada con una hoja de cálculo. La otra voz era grave, segura de una manera que hizo que mi mandíbula se tensara involuntariamente. Entonces, ¿por qué te quedas? Solo tienes 43 años, Valeria. Todavía tienes tiempo de construir algo nuevo. Dinero, dijo ella, simplemente. Y juro que pude oírla encogerse de hombros. Emilio ha construido algo real. Y una vez que Mateo se gradúe de la prepa y vaya a la universidad, no me sentiré culpable por llevarme mi mitad. Entonces lo dijo. La frase en la que ahora pienso cuando necesito recordarme que tomé la decisión correcta. Mauricio, esto es probablemente lo peor que he dicho de otro ser humano,
Pero a estas alturas, mi esposo es básicamente solo una red de seguridad financiera. Estoy contando los días hasta que pueda cobrar mi parte. Me quedé allí sentado. Mi cliente hablaba. El restaurante estaba lleno de ruido y gente. Y yo simplemente me quedé allí, mientras el suelo se abría bajo 18 años de mi vida. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. Ella nunca me vería venir. No sé cómo terminé esa cena. De verdad, no tengo un recuerdo claro de lo que dije durante los siguientes 40 minutos. Mi boca seguía moviéndose, seguía respondiendo preguntas sobre cronogramas de distribución y recargos de combustible, mientras una parte de mi cerebro realizaba un cálculo completamente diferente en segundo plano. El cliente de Monterrey me estrechó la mano al final de la noche, dijo que me daría una respuesta para el viernes, y se fue sin saber que el hombre con el que acababa de negociar había visto su vida entera colapsar en tiempo real. Valeria todavía estaba en su mesa cuando me levanté. Estaba de espaldas a mí e inclinada hacia adelante, riéndose de algo que este tal Mauricio estaba diciendo. Podía leer el lenguaje corporal desde 6 metros de distancia. La forma en que apoyaba la mano en su propio cuello cuando reía. La forma en que se inclinaba hacia él. Esto no eran dos viejos amigos poniéndose al día. Era una mujer en una cita, y se le daba bien. Pagué mi cuenta y pasé junto a su mesa al salir. Le eché un buen vistazo a él. Mediana edad, atlético, un traje caro y el tipo de reloj que cuesta más que los coches de la mayoría de la gente. Tenía la confianza natural de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por pagar nóminas o mantener a 63 familias con sus decisiones. Todo lo que, aparentemente, yo no era. Ninguno de los dos se dio cuenta de que pasé. ¿Por qué lo harían? Según mi esposa, yo solo era una calculadora aburrida con una chequera. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento durante 20 minutos, observando a través de la ventana del restaurante cómo pedían el postre. Ella le dio a probar un bocado de algo con su cuchara. Él extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. Comportamiento normal de pareja. Excepto que ella era mi esposa, y yo estaba sentado solo en un estacionamiento oscuro. Mi teléfono vibró. Llegaré tarde con Brenda. No me esperes despierto. Te quiero. 2 palabras que había oído 10.000 veces. Ahora se sentían como billetes falsos. La forma exacta, el peso exacto, pero completamente huecos por dentro. Conduje a casa solo por memoria muscular. Mateo estaba en su habitación, con la música filtrándose por debajo de la puerta. Sofía estaba dormida, su rostro pacífico bajo el resplandor de la luz de noche del pasillo. Estos 2 niños no tenían idea de que su madre planeaba detonar la única familia que habían conocido. Y lo iba a hacer según su propio calendario, en el momento que mejor le conviniera para su estrategia de salida. Me serví 3 dedos de tequila y me senté en el despacho de casa con las luces bajas, mirando las fotos familiares en la pared. El día de la boda, vacaciones en Cancún, mañanas de Navidad de los últimos 14 años. Cada una de ellas se sentía ahora como una actuación que solo yo me había estado tomando en serio. Valeria llegó a casa a las 11:47. Oí sus tacones en el suelo de madera, la forma cuidadosa en que cerró la puerta principal, el sonido de ella comprobando si las luces estaban encendidas. Apareció en el umbral del despacho. Hola, dijo, su voz adoptando ese tono artificialmente cálido que usaba cuando quería parecer interesada sin estar realmente presente. ¿Qué tal tu cena? La miré. 18 años de matrimonio, y estaba mirando a una completa desconocida. ¿Productiva?, dije. ¿Qué tal Brenda? Oh, ya sabes cómo es Brenda, dijo, agitando una mano. Lo de siempre, su ex, su trabajo, el ciclo habitual. Pobre mujer, nunca cambia. La mentira fue fluida, practicada. Casi quise admirar su maestría. Voy a subir, dijo, ya dándose la vuelta. No te quedes aquí abajo hasta muy tarde con esos informes. Me besó la frente. Antes, eso habría significado algo. Ahora se sentía como un premio de consolación entregado a alguien que acaba de perder el evento principal. Después de que ella subiera, me quedé en mi despacho otra hora. No lamentándome, sino planificando.
porque esto no había terminado. Esto apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en 20 años dirigiendo mi propia empresa. Dije que estaba enfermo y pasé el día siguiendo a mi esposa. Valeria salió a su hora habitual. 8:15, café en mano, con esa sonrisa fácil que había estado llevando por casa últimamente y que yo había malinterpretado como satisfacción. Se despidió de los niños con un beso, les dijo que tenía una reunión temprano, y salió hacia su coche como si fuera un martes cualquiera. Esperé 5 minutos, luego tomé mi coche personal en lugar de la camioneta de la empresa que ella reconocería a 2 manzanas de distancia, y la seguí a través del tráfico matutino de la Ciudad de México. No fue a su agencia de marketing. Condujo al otro lado de la ciudad, a una cafetería en la Condesa llamada Café Acento, el tipo de lugar que cobra 130 pesos por un café y tiene paredes de ladrillo visto y plantas por todas partes. Aparqué al otro lado de la calle y observé a través de la ventana cómo se acomodaba en una mesa de la esquina y empezaba a mirar su teléfono cada 30 segundos. A las 9:23, entró Mauricio. Aún más pulcro a la luz del día de lo que había estado en el restaurante. Camisa impecable, reloj caro captando la luz. Se movió por la cafetería como alguien que nunca ha dudado de que pertenece a cualquier lugar en el que se encuentre. Se dejó caer en el asiento frente a mi esposa como si la silla fuera suya. No podía oírlos desde el otro lado de la calle. No lo necesitaba. La forma en que ella sonrió cuando él se sentó me dijo todo lo que las palabras solo habrían confirmado. Los cronometré. 47 minutos. Cuando finalmente salieron juntos, dirigiéndose a coches separados en el aparcamiento, él la atrajo hacia sí para un beso de despedida que duró demasiado como para ser algo casual. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que tuve que recordarme conscientemente que respirara. Seguí a Valeria hasta su oficina después de eso. La vi pasar su tarjeta en la puerta principal como si nada hubiera pasado. Luego, conduje hasta mi propio edificio, le dije a mi asistente que me sentía mejor, y me enterré en informes de carga durante el resto del día. Pero no estaba pensando en la carga. Ya estaba construyendo el siguiente movimiento. Esa noche, actué con total normalidad, le pregunté por su día, escuché la ficción que construyó sobre reuniones con clientes y una propuesta de campaña que se había alargado. Era realmente buena en ello. Los detalles siempre eran lo suficientemente específicos como para parecer reales, pero lo suficientemente vagos como para ser inverificables. ¿Qué tal la reunión de la mañana?, pregunté durante la cena, manteniendo un tono ligero. Agotadora, dijo Valeria sin dudar. Un nuevo cliente, una cadena de restaurantes. Quieren reestructurar todo a última hora. Ya sabes cómo va. Mateo levantó la vista de su plato. ¿Qué restaurante? Observé la pausa. Solo un destello de algo cruzando su rostro antes de recuperarse. Todavía es confidencial, dijo, con fluidez. Ya sabes cómo funcionan los acuerdos de confidencialidad en marketing. Mateo volvió a su comida. Pero yo lo había visto. Ese tropiezo de medio segundo. La primera grieta visible en una historia que había estado contando también durante tanto tiempo. Durante la semana siguiente, me convertí en un tipo diferente de operador. Empecé a documentarlo todo durante las pausas para comer y las noches tardías en la oficina. Fechas, horas, lugares. Registros telefónicos de nuestro plan familiar compartido. Extractos de tarjetas de crédito que mostraban cargos en restaurantes y hoteles en los que nunca había estado. Las visitas a la cafetería con Mauricio eran consistentes. Martes y jueves por la mañana, misma mesa de la esquina, misma rutina. Empecé a tomar fotos desde el otro lado de la calle esas mañanas. Nada dramático, solo pruebas fechadas para lo que viniera después. El verdadero avance llegó cuando recordé algo sobre los hábitos de Valeria con la tecnología. Siempre había sido descuidada con las contraseñas, usando las mismas en todas partes. Sincronizando cuentas en todos los dispositivos sin pensar en las implicaciones de seguridad. Para ser una mujer que aparentemente estaba llevando a cabo una sofisticada estrategia de salida, tenía una seguridad operacional notablemente mala. Accedí a su almacenamiento en la nube desde la computadora de mi oficina.
Lo que encontré allí me revolvió el estómago de una manera que la conversación del restaurante no había logrado del todo. Cientos de mensajes de texto entre Valeria y Mauricio que se remontaban a 8 meses. Fotos que nunca podré borrar de mi mente. Pero peor que lo personal fueron las conversaciones sobre mí. Sobre nuestro matrimonio, sobre sus planes. Emilio trabaja tantas horas que apenas se da cuenta de nada, había escrito unas 3 semanas antes del restaurante. Probablemente podría salir 3 noches a la semana y él simplemente asumiría que son eventos con clientes. La respuesta de Mauricio había sido práctica de una manera que debería haber sido escalofriante, pero que se leía como algo casi absurdamente profesional. Todavía no. Espera hasta después de las fiestas decembrinas. Deja que los niños tengan una Navidad normal más antes de empezar el proceso. Una Navidad normal más. Como si nuestra familia fuera una empresa que planeaban liquidar después del cierre del año fiscal. Los mensajes de solo 2 días después del restaurante fueron los que aclararon las cosas más nítidamente. Parecía diferente anoche, había testeado Valeria. Haciendo más preguntas de lo habitual sobre dónde había estado. Quizás está empezando a atar cabos, había respondido Mauricio. Puede que tengamos que adelantar el calendario. No, había escrito Valeria de vuelta. Emilio es demasiado confiado. Siempre ha sido así. Podría decirle que el cielo es morado y me preguntaría qué tono. Nos ceñimos al plan. Mateo se gradúa en mayo. Entonces nos movemos. Nos movemos, como si yo fuera un obstáculo en un mapa que necesitaba ser rodeado. Imprimí todo, hice 2 copias, y las guardé en una caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad que había abierto específicamente para este propósito. Luego llamé a la mejor abogada de divorcios del país. Una mujer llamada Renata Montes que había construido su reputación específicamente en proteger los activos de dueños de negocios cuando un matrimonio se torcía. Señor Vargas, dijo ella después de revisar todo lo que le había llevado. Su esposa ha cometido varios errores estratégicos significativos. Primero, lo documentó todo por escrito. Segundo, planea esperar hasta mayo, lo que nos da al menos 6 meses para construir nuestra protección alrededor de sus activos. Y tercero, lo ha estado subestimando gravemente. ¿Qué hacemos primero?, pregunté. Renata me miró desde el otro lado de la mesa de conferencias. Nos vamos a asegurar de que cuando intente reclamar la mitad de lo que usted ha construido, descubra por las malas que los números no funcionan como ella cree. La conversación más difícil que tuve durante todo ese periodo no fue con Renata. Ni siquiera fue con Valeria más tarde. Fue con el hermano de Valeria, Gabriel Herrera, en una mañana gris de sábado en noviembre. Gabriel era terapeuta familiar, 3 años menor que su hermana, y la única persona en su familia que siempre había llamado a las cosas por su nombre, sin importar los sentimientos de nadie en el proceso. Nos encontramos en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Un lugar al que ninguno de los dos iba regularmente. Llevé una carpeta. Emilio, dijo cuando me senté. Pareces como si no hubieras dormido en 2 semanas. ¿Qué está pasando? Le entregué la carpeta. No las fotos privadas. No iba a hacerle pasar por eso. Pero sí lo suficiente. Los textos sobre mí. Las fotos de la cafetería. El cronograma que habían acordado juntos. Gabriel leyó todo en silencio. Su rostro se fue oscureciendo progresivamente con cada página. Cuando terminó, lo dejó todo y se frotó la cara con ambas manos. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, preguntó finalmente. 2 semanas, dije. He estado documentando desde la noche que los escuché. Emilio sacudió la cabeza. Lo siento de verdad. Sabía que algo no iba bien con ella últimamente. Ha estado distraída en los eventos familiares, casi impaciente. Pero no me permití pensar que fuera algo como esto. Los niños aún no lo saben, dije. Estoy tratando de averiguar cómo hacerlo bien. Déjame ayudarte con eso, Gabriel se inclinó hacia adelante. Mateo y Sofía van a necesitar apoyo profesional. Y lo más importante, necesitan entender clara y tempranamente que nada de esto es algo que ellos causaron o podrían haber arreglado. Pasamos la siguiente hora planeándolo todo.
Gabriel empezaría a pasar más tiempo con los niños, preparándolos para la idea de que se avecinaban algunas conversaciones difíciles sin darles detalles. También estaría disponible como testigo de referencia cuando el proceso legal se pusiera en marcha. Aceptó sin dudarlo, lo que me dijo todo sobre dónde estaba su lealtad cuando llegaba el momento. Hay una cosa más, le dije antes de que nos levantáramos para irnos. Necesito proteger el negocio antes de que Valeria se dé cuenta de lo que está pasando. Gabriela asintió lentamente. ¿Cómo funciona eso? Ella planea reclamar la mitad de todo lo que he construido. Pero la empresa no es solo mía en un sentido abstracto. Son los sueldos de 63 personas. No dejaré que sus planes destruyan sus medios de vida porque ella se aburrió. Esa tarde me reuní con mi abogado de empresa y mi contador. Pasamos varias horas reestructurando la propiedad de la compañía, transfiriendo mis acciones personales a una estructura de fideicomiso que era legalmente sólida y tenía el efecto añadido de ser en gran medida intocable en un proceso de divorcio. Era el tipo de protección de activos que debería haber establecido hace años y no lo hice. Porque no se me había ocurrido que alguna vez la necesitaría. Para el lunes por la mañana, la empresa de logística estaba blindada. Había una cierta ironía en todo el asunto que no se me escapó. Durante años, Valeria se había quejado de que estaba demasiado consumido por el trabajo. Demasiado centrado en el negocio, no lo suficientemente presente para nada más. Ahora, ese enfoque obsesivo iba a ser lo que protegiera todo lo que ella contaba con llevarse. 3 semanas después de escuchar su voz por primera vez en ese restaurante, tomé mi decisión final. Era un martes. Y Valeria estaba en el baño, preparándose para otra reunión con un cliente temprano, que ahora entendía que era el código para desayunar con Mauricio en Café Acento. Podía oírla tararear desde el dormitorio. Tarareando, contenta. Completamente inconsciente de que el suelo ya había desaparecido bajo sus pies. «Llegaré tarde de nuevo esta noche», gritó, sin molestarse en mirarme. Gran presentación para la campaña de la cadena de restaurantes. Puede que no vuelva hasta después de las 10. La cadena de restaurantes. La que no existía. No hay problema, dije. Yo también tengo trabajo hasta tarde. Después de que se fue, me senté en mi camioneta en la entrada durante 10 minutos completos. Una vez que hiciera esta llamada, no habría vuelta atrás. Ni terapia, ni reconciliación, ni una conversación privada y digna donde ambos lloráramos y acordáramos esforzarnos más. Ella había hecho eso imposible en el momento en que empezó a tratar nuestro matrimonio como una inversión que planeaba liquidar. Esto no era impulsivo. No era ira. Era la única respuesta lógica a un plan que ella había estado ejecutando durante 8 meses. Llamé a Renata. «Estoy listo para presentar la demanda», le dije. «¿Está seguro, señor Vargas?» «Una vez que le notifiquemos, la investigación es visible». «Estoy seguro», dije. «Y quiero que se le notifique en su oficina, durante el horario laboral, delante de sus compañeros». «Eso se puede organizar sin ningún problema», dijo Renata. «Los papeles estarán listos para el jueves». Esa noche, cociné la cena para mi familia. Una cena de verdad. Carne asada, verduras a la parrilla, puré de patatas casero. El tipo de comida que ya casi nunca hacía porque siempre había algo más que requería mi atención. Mateo arqueó una ceja al ver el festín cuando bajó. ¿A qué se debe la ocasión? ¿No puede un hombre cocinar para sus propios hijos?, dije. Pero yo sabía lo que era. Era la última cena normal que tendríamos antes de que todo cambiara, y quería que fuera algo a lo que pudieran aferrarse. Valeria llegó a casa a las 10:47. Apenas tocó el plato que le había guardado caliente. Pasó la mayor parte de la cena mirando su teléfono y sonriendo a mensajes que no tenían nada que ver con ninguno de nosotros. «Esto se ve maravilloso», dijo. De esa manera distraída que significaba que apenas estaba en la habitación. «Siento haberme perdido la mayor parte de la noche». «No te preocupes», dije, viéndola deslizar el dedo por la pantalla. «Habrá muchas cenas por delante». Me miró por un segundo. Captando algo en mi tono que no podía descifrar del todo. Pero mantuve mi rostro neutral.
Dejé que se preguntara. Dejé que pensara que todavía tenía el control del tiempo. Después de 20 años de matrimonio, me había vuelto efectivamente invisible para ella. Pero los hombres invisibles lo ven todo. Llegó el jueves. El notificador entró en la agencia de marketing de Valeria a las 2:15 de la tarde y le entregó los papeles del divorcio directamente en su escritorio. Sé la hora exacta porque Renata me llamó en el momento en que se hizo. Ya está hecho, dijo, simplemente. Ha sido notificada. Estaba sentado en mi camioneta fuera de la escuela de Mateo, esperando que terminara el entrenamiento de baloncesto. El nombre de Valeria empezó a aparecer en la pantalla de mi teléfono casi de inmediato. 1, 2, 7 veces para cuando Mateo salió trotando al aparcamiento, sudoroso y agotado. Mamá de verdad está intentando contactarte, observó, viendo cómo se iluminaba la pantalla con otra llamada. Sí, dije. Apagué el teléfono por completo. Hablaremos con ella en casa. El viaje de vuelta fue tenso. Mateo no dejaba de mirarme, con 17 años y lo suficientemente inteligente como para entender que algo sísmico estaba en movimiento, aunque no tuviera los detalles. Cuando entramos en el camino de entrada, el coche de Valeria ya estaba allí. Se había ido de la oficina en cuanto pudo. La encontré en la cocina, caminando de un lado a otro, todavía sosteniendo los documentos legales. Su cara estaba sonrojada, los ojos abiertos con algo que era una mezcla de rabia y genuina incredulidad. Emilio, empezó en cuanto me vio. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Es exactamente lo que parece, dije, dejando mis llaves en la encimera. No puedes simplemente pedir el divorcio sin siquiera hablar conmigo. Tenemos problemas, pero podemos solucionarlos. Esto es una locura. Miré a la mujer con la que había compartido cama durante 18 años y una casa durante 15. La mujer que había estado contando los meses hasta poder llevarse su parte y marcharse, y me sentí notablemente tranquilo. ¿Solucionarlos de la misma manera que los has estado solucionando con Mauricio? Pregunté. El color desapareció de su rostro. No sé lo que crees que. Lo sé todo, Valeria. La cafetería los martes y jueves por la mañana, los textos de hace 8 meses, el plan de esperar a que Mateo se graduara para que pudieras presentar la demanda tú primero y pillarme desprevenido. Sé que crees que soy patético y aburrido, y que Mauricio es la versión de hombre que realmente quieres. Lo sé todo. Se quedó allí de pie, con la boca abierta y sin que le saliera nada. Había pasado 8 meses ejecutando un plan que estaba segura de que se desarrollaría en sus términos. Lo último que esperaba era que el final comenzara sin su permiso. ¿Dónde están los niños? Preguntó de repente, al parecer notando la casa en silencio. Gabriel los tiene, dije. Están en su casa esta noche mientras superamos esto. ¿Se lo has contado a mi propio hermano? Tu hermano merecía saber que su hermana planeaba quemar 2 familias por una crisis de la mediana edad. Entonces llegaron las lágrimas. Las vi empezar y las reconocí inmediatamente por lo que eran. La misma herramienta que había usado a lo largo de nuestro matrimonio para desviar conversaciones difíciles. No eran de dolor. Eran estrategia. Emilio, por favor, dijo, tratando de agarrar mi brazo. Podemos arreglar esto. Cometí errores, pero podemos superarlo juntos. Di un paso atrás. No, Valeria. Esto no fue un error. Fueron 8 meses de planificación deliberada. Y ahora, yo tengo mi propio plan. Algo cambió en su rostro cuando dije eso. Por primera vez en la conversación, quizás por primera vez en años, me estaba mirando de verdad. No a través de mí, no más allá de mí hacia lo que necesitara a continuación. A mí. Fue una sensación extraña ser visto por alguien que había dejado de verte hacía mucho tiempo. Nunca me volvió a ver de la misma manera después de esa noche. Y honestamente, así es exactamente como debía ser. Hay una parte de la historia que no cuento muy a menudo, ni siquiera ahora. Ocurrió la noche después de notificar a Valeria. Había dejado a los niños instalados en casa de Gabriel y había vuelto a una casa vacía por primera vez en años. El silencio era diferente al silencio habitual, más pesado, más permanente.
Me senté en mi escritorio sobre las 11 de la noche, toda la casa a oscuras excepto por la lámpara sobre mi espacio de trabajo. Tenía una carpeta abierta frente a mí donde había estado llevando un registro de todo. Fechas, horas, extractos de textos, nombres de archivos de fotos. Había estado añadiendo cosas esa noche, escribiendo un relato cronológico completo de lo que había sucedido y cuándo, en parte para el archivo legal, y en parte porque ponerlo todo en orden me ayudaba a entenderlo. Era una de esas noches en las que el tiempo se estira. Estaba cansado de una manera que el café no alivia, pero demasiado nervioso para dormir. Tenía mi laptop abierta al lado de la carpeta de papel, y en algún momento dejé de escribir y simplemente me quedé allí, mirando la pantalla. Tenía una pestaña del navegador abierta en una publicación del sector del transporte que había estado leyendo a medias antes. Y cuando moví el ratón, se cargó un anuncio en la barra lateral. No una ventana emergente, solo un discreto anuncio de banner. Fondo blanco, fuente serif limpia. Sintoniaúnica.com diseñando la lealtad. No solo salgas con alguien. ¿Calibre? Lo miré fijamente durante un largo momento. Había algo casi divertido en ello, si estabas en el estado de ánimo adecuado para encontrar algo divertido a las 11 de la noche mientras documentabas la traición de tu esposa. Diseñando la lealtad. Como si fuera una frecuencia a la que pudieras sintonizar si solo conocieras los diales correctos. Pero cuanto más lo miraba, menos divertido parecía. Pensé en la forma en que Valeria y yo habíamos estado juntos al principio. No la boda o los primeros años específicamente, sino la frecuencia. La forma en que al principio simplemente sabes que estás sintonizado en la misma emisora que alguien. El mismo humor, la misma energía, la misma complicidad tácita. Había sentido eso una vez. En algún momento a lo largo de 18 años, se había desviado, y yo había estado demasiado ocupado o demasiado confiado o simplemente demasiado distraído para notar que la señal se degradaba hasta que desapareció por completo. No solo salgas con alguien. ¿Calibre? Le di vueltas a la frase en mi cabeza. Era un eslogan tonto para alguna aplicación de citas, probablemente. Pero había algo debajo que se sentía verdadero de una manera que dolía un poco. Los papeles sobre el escritorio frente a mí eran la prueba de lo que sucede cuando dos personas funcionan en frecuencias completamente diferentes y nadie se molesta en notarlo hasta que la estática se vuelve insoportable. Lo que Valeria y yo habíamos construido parecía sólido desde fuera, pero había sido falso durante mucho tiempo. La forma correcta, el peso correcto, la sensación correcta cuando no prestabas mucha atención. Solo descubrías lo que era en realidad cuando intentabas gastarlo en algo que importaba. Revisé el resto de la página de destino del anuncio, por una mezcla de agotamiento y curiosidad morbosa. El sitio no era lo que esperaba. No era una aplicación de citas típica con fotos y mecánicas de deslizar. Era más filosófico sobre sí mismo. Algo sobre emparejar a las personas basándose en estilos de comunicación y arquitectura de compatibilidad a largo plazo, usando la palabra calibración una y otra vez como una promesa de marca. El tipo de cosa que probablemente te haría poner los ojos en blanco en circunstancias normales. Pero sentado solo en mi escritorio a las 11 de la noche, con una carpeta llena de pruebas de lo mal que podían salir 18 años, me encontré leyéndolo más detenidamente de lo que debería. La idea subyacente no era realmente estúpida. Que se podía ser deliberadamente reflexivo sobre el tipo de persona con la que te emparejabas, en lugar de simplemente caer en lo que se sentía bien en un momento dado y esperar que la frecuencia se mantuviera. Que la compatibilidad no era algo que simplemente existía o no. Era algo que se podía examinar, sobre lo que se podían hacer preguntas reales, construir con cierta intencionalidad en lugar de simplemente surfear la ola inicial hasta que te dejara en la orilla preguntándote qué pasó. No solo salgas con alguien. ¿Calibre? Pensé en la forma en que Valeria y yo habíamos empezado. Los primeros años, cuando todo se sentía alineado. El mismo sentido del humor, la misma energía, esa complicidad tácita que te hace sentir que alguien más entiende genuinamente cómo ves el mundo. Eso había sido real, estaba bastante seguro. La deriva había llegado más tarde, gradualmente, de maneras que o bien había pasado por alto o me había dicho a mí mismo que no eran tan serias como parecían. Quizás si hubiera prestado más atención a la frecuencia, quizás si hubiera estado dispuesto a nombrar la estática cuando empezó, en lugar de asumir que se arreglaría sola.
o quizás algunas derivas no son reparables. Y lo más amable que puedes hacer por todos los involucrados es darte cuenta antes de estar a 8 meses de una estrategia de salida secreta y una caja de seguridad llena de pruebas. Cerré la laptop. Lo que viniera después para mí, cuando quiera que viniera, no iba a estar construido sobre la conveniencia y la suposición. Aún no sabía cómo sonaba la frecuencia correcta para alguien de mi edad saliendo de algo como esto, con 2 hijos que prestaban atención a todo lo que hacía, pero sabía que tenía que ser genuina. No solo la forma y el peso correctos, sino realmente real hasta el fondo en los lugares que importaban. No más gastar billetes falsos y pretender que pasarían la inspección para siempre. Archivé el registro en el cajón. La conversación con Mateo y Sofía tuvo lugar 2 días después, un sábado por la mañana en la oficina de Gabriel. Quería un terreno neutral, un lugar donde pudieran procesar lo que estaban escuchando sin sentirse acorralados. Mateo se sentó en la silla más cercana a mí, haciendo todo lo posible por parecer mayor de 17 años. Sofía se había acurrucado en la esquina del sofá, todavía lo suficientemente joven como para esperar que esto fuera algún tipo de malentendido que se aclararía si todos seguían hablando. Chicos, dije, estáis aquí con el tío Gabriel y conmigo porque hay algunas cosas que necesito contaros sobre lo que ha estado pasando. ¿Se van a divorciar?, preguntó Mateo. Directo al grano, como siempre. Sí, dije. Lo haremos. Sofía emitió un pequeño sonido. Gabriel se acercó a ella. ¿Por qué?, preguntó. Pensé que estábamos bien. Esta era la parte que había ensayado y para la que aún no estaba preparado. ¿Cómo le explicas esto a una niña de 14 años sin mentirle o destruir su relación con su madre en el mismo aliento? A veces, los adultos toman decisiones que hieren a las personas que confiaron en ellos, dije. Su madre ha estado viendo a otra persona y ha estado haciendo planes que no incluían mantener unida a nuestra familia. La mandíbula de Mateo se tensó. Siempre se había dado cuenta de más de lo que dejaba ver. ¿Cuánto tiempo? Varios meses. Sabía que algo iba mal, dijo en voz baja. Ha estado diferente, distraída. Y las cosas que nos contaba sobre dónde iba, no siempre cuadraban. ¿Ya no nos quiere?, preguntó Sofía. Los quiere mucho a los dos, dije, y lo decía en serio. Independientemente de lo que Valeria le hubiera hecho a nuestro matrimonio, de lo que hubiera decidido sobre mí, ella amaba genuinamente a sus hijos. Esto es sobre su relación conmigo, no con ustedes. Nunca fue por ustedes. ¿Dónde vamos a vivir? Conmigo, en nuestra casa. Mismas escuelas, mismos amigos. Voy a asegurarme de que sus vidas se mantengan lo más normales posible. Hablamos durante otra hora. Mateo estaba enfadado, no solo con su madre, sino con toda la situación. El engaño, la forma casual en que se había mantenido mientras estaban sentados en la misma mesa. Sofía lloró un rato, luego hizo preguntas, y luego volvió a llorar. Papá, dijo Mateo mientras nos preparábamos para irnos, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por manejar esto de la manera en que lo hiciste. Mamá te ha estado tratando mal durante mucho tiempo, y estaba empezando a perder el respeto por ti porque no entendía por qué no hacías nada al respecto. Sus palabras me impactaron más profundamente que cualquier otra cosa esa semana. Debería haberlo visto antes, admití. Quizás, dijo. Pero actuaste cuando realmente importaba. Eso cuenta. Sofía me abrazó con fuerza en el aparcamiento. Te quiero, papi. Yo también te quiero. Todo va a estar bien. Y por primera vez en meses, realmente creí que eso podría ser verdad. 3 meses después, el divorcio se finalizó. La sala del juzgado parecía más una mediación de negocios que el final de un matrimonio de 18 años. Valeria se sentó al otro lado de la sala con su abogado, pareciendo más pequeña de lo que la recordaba. Su relación con Mauricio se había derrumbado a las pocas semanas de la demanda. Resultó que cuando ella se convirtió en un problema real, un divorcio real, procedimientos legales, estrés, complicaciones, él decidió que era demasiado para asumir. El hombre que se había posicionado como su futuro se había desvanecido en el momento en que requirió un esfuerzo real. Ella no había visto venir eso, y no pude encontrar en mí el fingir que lo sentía.
Renata había sido minuciosa. Cada ángulo que el abogado de Valeria intentó presionar sobre el negocio fue bloqueado limpiamente. La reestructuración de activos a través del fideicomiso se mantuvo por completo. Al final, Valeria se fue con sus pertenencias personales, su coche y una cifra de acuerdo que cubriría gastos de vida modestos durante un par de años si era cuidadosa. Nada parecido a lo que había estado esperando cuando le dijo a Mauricio que Emilio había construido un bonito imperio. Señor Vargas, dijo el juez, se le ha otorgado la custodia principal de ambos hijos menores, con derechos de visita estándar para la señora Herrera. La división de activos y propiedades se mantiene según lo acordado por ambas partes. Asentí. Lo que sentí no fue triunfo. Fue algo más silencioso que eso. Más como la ausencia de un peso que había estado llevando sin saber del todo que lo tenía. Después de la audiencia, Valeria me encontró en el pasillo. Parecía agotada por todo. 3 meses de procedimientos legales y cualquier consecuencia personal con la que hubiera estado lidiando por su cuenta la habían envejecido. Emilio, dijo en voz baja, nunca quise que llegara tan lejos. ¿Hasta dónde querías que llegara? Pregunté. No pudo responder a eso. Porque la respuesta era que había querido que llegara exactamente hasta donde ella lo planeó, y no más allá. En su calendario. Con ella marchándose con significativamente más, y yo teniendo significativamente menos claridad sobre por qué. Ella había querido una demolición controlada. Y en su lugar, había conseguido que toda la estructura se viniera abajo de golpe. Los niños echan de menos tenerte más cerca, dije, lo cual era solo parcialmente cierto. Habían estado lidiando con todo el asunto, pero su enfado específico hacia ella era real, y no era algo que estuviera dispuesto a minimizar por el bien de una conversación más limpia. ¿Podemos hacerlo mejor en el futuro? Por Mateo y Sofía, podemos intentarlo, dije. Pero ya no son niños pequeños, Valeria. Entienden lo que realmente pasó, y van a necesitar tiempo real antes de confiar en ti como lo hacían antes. Ella asintió. Sé que destruí todo lo bueno que teníamos. Sí, dije, simplemente. ¿Lo hiciste? 6 meses después, Gabriel me dijo que Valeria se había mudado a otra ciudad y había aceptado un puesto en una agencia de marketing en Guadalajara. Llamaba a los niños cada semana y los visitaba una vez al mes. La cercanía fácil que había tenido con ellos, especialmente con Sofía, que la había adorado, se había ido. No permanentemente, quizás, pero genuinamente desaparecida por ahora. Está trabajando en ello, me dijo Gabriel durante una de nuestras revisiones regulares. Pero está construyendo desde cero, y eso es difícil para alguien que está acostumbrado a ser amado sin tener que ganárselo. Mateo comenzó su último año de preparatoria con una especie de seriedad tranquila que no había tenido antes. Había dejado de dar las cosas por sentadas, lo cual es un regalo extraño de recibir de una situación terrible. Sofía estaba viendo a un terapeuta y haciendo progresos reales. Aprendiendo a sobrellevar lo que había sucedido sin dejar que definiera lo que esperaba de otras personas. Ambos niños habían elegido quedarse conmigo a tiempo completo en lugar de dividir las semanas. Hiciste lo correcto, me dijo Gabriel una tarde mientras veíamos a Mateo entrenar en el gimnasio. Se lanzaba con fuerza hacia la canasta, de la misma manera decidida con la que ahora abordaba todo. No fue fácil, dije. No, pero fuiste su padre cuando más importaba. Eso importa más de lo que probablemente sabes ahora mismo. 2 años después del divorcio, estaba sentado en la misma cafetería donde Gabriel y yo habíamos trazado por primera vez una respuesta a todo. Esta vez no estaba allí para planificar el control de daños. Estaba allí para celebrar algo bueno por primera vez en más tiempo del que podía recordar fácilmente. Mateo había sido aceptado en 3 universidades, incluida su primera opción. Su ensayo de solicitud había sido sobre la resiliencia. Sobre aprender a confiar en tus instintos cuando algo no cuadra. Y sobre ver a los adultos a tu alrededor navegar por cosas difíciles con su integridad aún intacta. La oficina de admisiones dijo que era uno de los escritos más maduros que habían visto de un estudiante de último año. Sofía, ahora con 16 años, había encontrado su equilibrio académica y socialmente, y recientemente había comenzado a salir con un chico de su clase de química. Un chico educado, me miraba a los ojos,
ayudaba a recoger la mesa sin que se lo pidieran. Había aprendido la diferencia entre el encanto y el carácter, que es una de esas lecciones que algunas personas nunca aprenden a ninguna edad. Mi empresa de logística se había expandido a 5 estados. Parte de eso se debió a que me había volcado en el trabajo durante los peores meses de todo. Y parte se debió a que proteger el negocio me había obligado a innovar de maneras que nos hicieron genuinamente más competitivos. A veces construyes mejor cuando tienes algo real en juego. ¿Sabes de qué estoy más orgulloso?, dijo Gabriel mientras tomábamos café. Los niños nunca te vieron perder el control de ti mismo. Incluso cuando todo estaba en su peor momento, te mantuviste presente como su padre. Hubo noches en las que estuve cerca, admití. Sentado en mi camioneta fuera de esa cafetería, observándolos a través de la ventana, sintiendo que toda mi vida adulta había sido una actuación para un público que no estaba mirando. Esas noches fueron malas, pero no te desmoronaste. Te enfadaste, y luego te volviste estratégico. Eso era cierto. La ira había sido combustible, no destrucción. Me había impulsado a través de la lucha legal y las conversaciones difíciles y el trabajo lento y poco glamoroso de reconstruir una estructura familiar que había sido diseñada para 2 personas, y ahora necesitaba funcionar con una. Valeria se había asentado en su vida en Guadalajara. Había conocido a alguien nuevo, un contador, según todos los informes un hombre paciente y estable. Los niños lo habían conocido durante una visita y volvieron con informes cautelosamente positivos. No intenta reemplazarte, me había dicho Sofía. Simplemente trata a mamá como una persona real en lugar de alguien para quien está actuando. Eso es bueno, había dicho yo, y lo decía en serio. Cualquier ira residual que hubiera estado albergando se había extinguido en algún punto del camino. Reemplazada por una indiferencia general y un interés mucho más fuerte en lo que estaba por venir que en lo que quedaba atrás. Un mes antes de esa celebración en la cafetería con Gabriel, había empezado a salir con alguien. Su nombre era Paula Vera, y dirigía una consultora de negocios a 2 manzanas de mi oficina. Divorciada, una hija adolescente, un sentido del humor práctico, no necesitaba actuar para nadie. Nos habíamos conocido en un evento de la Cámara de Comercio y descubrimos, a mitad de una conversación sobre las ineficiencias operativas de las empresas de transporte medianas, que teníamos mucho más en común de lo que el entorno sugería. Es diferente a mamá, había dicho Mateo después de la primera vez que se conocieron. Más directa, menos actuación. ¿Es eso algo bueno o malo? Algo bueno, dijo sin dudarlo. Te trata como a un igual, añadió Sofía más tarde. Mamá siempre actuaba como si estar casada contigo fuera un favor personal que te estaba haciendo. De la boca de los adolescentes. Conduciendo a casa desde esa cafetería, pensé en lo que realmente había aprendido de todo esto. No las cosas legales o la logística práctica de proteger activos, aunque esas fueron lecciones reales. Algo más básico. Había escuchado lo peor que mi esposa había dicho sobre mí en un reservado de un restaurante 2 años antes. En ese entonces, sentado, congelado, mientras mi cliente hablaba de plazos de entrega, pensé que el suelo se estaba abriendo bajo mis pies. Pensé que era el final. No lo era. Fue el primer momento honesto que mi matrimonio me había ofrecido en años, y lo había aprovechado. La casa estaba en silencio cuando entré en el camino de entrada. El coche de Mateo estaba allí. Había vuelto conduciendo de una visita a un campus esa misma tarde. La bicicleta de Sofía estaba apoyada contra la puerta del garaje, lo que significaba que estaba dentro, probablemente haciendo la tarea con la música demasiado alta. Mi familia era más pequeña de lo que solía ser, pero ahora estaba construida sobre algo real. Cimientos honestos. Sin billetes falsos, sin una frecuencia desviándose en el fondo mientras todos pretendíamos que la estática no estaba allí. Había perdido 18 años de algo que no había sido lo que yo pensaba. Pero todavía tenía 2 hijos que se estaban convirtiendo en personas de las que estaba genuinamente orgulloso, un negocio por el que había luchado para proteger. Y la claridad que proviene de haber visto el suelo desplomarse y descubrir que podías construir algo mejor sobre la tierra que quedaba debajo. A veces, lo peor que alguien dice de ti es también lo más útil. Porque una vez que sabes dónde estás parado realmente, finalmente puedes decidir hacia dónde vas.